pues conoceremos cuál es el procedimiento, al menos para nuestros invitados. Y es por ello que seguimos con Alejandro Valdizón en esta mesa de las 8:45 y saludamos a nuestros invitados que ya se incorporan a la discusión. Uno de ellos es el licenciado Carlos Molina Mencos, abogado constitucionalista, y también el licenciado Jorge Rolando Barrios, expresidente del CEDECON y del Colegio de Abogados de Guatemala. A ambos, buenas noches. Bienvenidos, qué gusto tenerlos con nosotros. Alejandro, inicia. Gracias, bienvenidos ambos. Licenciado Molina, empecemos con usted. Tratemos de ver las distintas variables que concurren en este escenario. Por un lado, es una prerrogativa del presidente, digamos, dentro de sus facultades convencionales, digamos, tomando en cuenta incluso la Convención de Viena. Por el otro lado, hay que cuestionar si la Corte de Constitucionalidad debería o no estar en capacidad de hacer una revisión sobre ese acto que es una prerrogativa del presidente como tal, a la vez que la ley de amparo nos dice que no hay materia que no sea susceptible de amparo. Y por otro lado, tendríamos que tomar el componente de las circunstancias en las que se da el acto, porque se puede interpretar desde luego que el presidente toma una decisión, pero con miras a evitar una persecución penal o por lo menos a mermar una persecución penal promovida días atrás en su contra por la misma CICIG, por lo cual pues obviamente es muy cuestionable la decisión que ha tomado. ¿Cómo analiza usted toda esa situación? Primero, las facultades del presidente. La Constitución Política de la República le otorga a él la dirección de la política internacional, sin ningún límite. Y la Convención de Viena, que es lo más importante en cuanto a una declaratoria de non grato, y me atreví a traer para no equivocarme, el Estado receptor, o sea, el Estado donde está el embajador, podrá en cualquier momento y sin tener que exponer los motivos de su decisión, comunicar al Estado acreditante que el jefe u otro miembro del personal diplomático es non grato. Es una facultad amplísima y lo que es más, sin expresión de causa. Algunas personas han dicho que, amparándose el presidente de la República en el artículo constitucional, en donde justamente lo que usted plantea se señala que el presidente de la República es quien lidera la política internacional o la política diplomática de algún país, también han puesto en la mesa el argumento que las facultades del vicepresidente de la República le dicen que debe de colaborar con el presidente de la República en esa misma función. Y es por ello que algunos interpretan que el vicepresidente tuvo que haber sido, pues, involucrado o, pues no sé, convidado en esta decisión. El gabinete debió haber sido involucrado, digámoslo así. Una decisión de esta magnitud no se toma unipersonalmente. La pregunta es si él tenía la facultad legal de hacerlo o no, y sí la tiene. El cuándo y el cómo lo hizo, a mi juicio, cometió muchos errores, que es lo que está causando una crisis provocada innecesaria. Licenciado Barrios, si el presidente evidentemente tiene esta facultad, ¿dónde queda la función de la Corte de Constitucionalidad? Es decir, hemos visto una Corte de Constitucionalidad que ha asumido funciones bastante atrevidas, digamos, con alcances bastante extremos en cuanto a sus competencias. No voy a hablar de este caso concretamente, pero sí hemos visto casos donde la Corte prácticamente se queda corta de legislar. Y muchas situaciones donde la Corte toma decisiones en base también a cuestiones de tipo político. ¿Cómo queda la función de la Corte en este caso a su juicio? Pues vea, ya usted lo mencionó hace un momento que la Constitución Política y la Ley de Amparo establecen que no hay ámbito que no sea susceptible de amparo. Por otra parte, el Tribunal Constitucional tiene como misión fundamental la defensa del orden constitucional. El cuestionamiento que se hizo a través de la acción o acciones de amparo que se interpusieron conllevaban señalamientos de infringir preceptos constitucionales, garantías y derechos personales del señor Iván Velázquez, y en función de eso creo que la Corte, que es una Corte eminentemente jurídica, pero que también tiene que tener análisis de tipo político. No nos olvidemos que nuestra Constitución es una Constitución política, ¿verdad? Y así se denomina, la Constitución Política de la República. Entonces, a mi criterio, y creo que para bien de la situación que se estaba viviendo, dadas las cuestiones ocurridas, la decisión de la Corte de suspender temporalmente
lo decidido por el gobernante, puso una pausa para calmar las aguas, Una decisión política y dar un periodo de reflexión que permita analizar a mayor detalle si hubo exceso en la decisión presidencial o no la hubo, y buscar la mejor de las soluciones para la estabilidad del sistema democrático y la defensa de la Constitución. sobre esa línea pareciera ser entonces un fallo político, pero que no pone en entredicho en sí la decisión del presidente de la República. Algunos han dicho que existe conflicto de interés por parte del presidente de la República, justamente en la línea de lo que usted decía, por el tiempo y la manera en la que esto se plantea. Pero, ¿tiene justificación un amparo en contra del presidente de la República por obstrucción de la justicia, justamente en esa línea de argumentación, Mire, licenciado? Estoy de acuerdo que el amparo, no hay materia que no cubra el amparo, pero el amparo exige que haya una violación de un derecho y restituir ese derecho. Mire, el amparo se ha distorsionado totalmente, se ha olvidado lo que es la filosofía del amparo, que quedó muy bien plasmado en los diarios de sesiones de la Asamblea Nacional Constituyente. El amparo se creó para proteger a la persona en contra del posible abuso de poder del Estado. Y ahí yo tengo otra duda muy grande, si el Estado es sujeto de amparo, como lo ha sido el MP, la SAT, etcétera, etcétera. Sujeto activo, digamos. Activo del Correcto, amparo, sí. claro. Porque el Estado no tiene derechos, tiene facultades que provienen de la delegación de los derechos de los individuos. Pero los únicos que tienen derechos son los individuos. Y sin embargo, sí hemos visto sistemáticamente que las cortes Constantemente. otorgan amparos Y a analiza las lo que está distintas pasando. entidades estatales. Una entidad estatal presenta un amparo contra otra entidad estatal para que otra entidad estatal declare que el individuo no tiene derechos. Es monstruoso. Ahora, volviendo a esto, el amparo se ha dado mucho también, se ha resuelto muchas veces con criterio político y no jurídico. Me parece que ese es el caso actual. Es probable que, como dijo el licenciado Barrios, sí sea una gran... Sí, venga a aliviar un poco la crisis y a calmar un poco los ánimos. Yo siempre he creído en el diálogo y creo que es lo que tenemos que buscar, pero lo que no podemos perder de visión es el sistema institucional, constitucional de la República de Guatemala. Eso es lo que hay que preservar. Pero si no hay ámbito que no sea sujeto de amparo, justamente la línea argumentativa que usted presentaba, licenciado Molina Mencos, ¿de verdad el presidente de la República por esta solicitud está obstruyendo la justicia? No, por eso dije, no hay materia de amparo siempre y cuando se esté vulnerando un derecho de alguien. ¿Y se vulnera o no se vulnera? Si usted tuviera que resolver esta solicitud, Mire, ¿cuál sería su resolución? yo sí tengo una plebe de sentimientos encontrados. No estoy de acuerdo con lo que se hizo por la forma y el momento que se hizo. Me parece que fue un error gravísimo de haber tomado esa decisión. Ahora, dentro de la norma legal tiene todo el derecho a hacerlo. Y no está vulnerando ningún derecho porque los embajadores o los representantes no tienen el derecho de permanecer si el gobierno le exige la renuncia o la salida. Ahora, hay otra cosa, digamos, en el cómo. Un presidente no debe de tomar ese tipo de decisiones en lo personal. Para eso tiene canciller. El canciller o los embajadores son los que manejan eso, para evitar que sea el presidente el que esté en centro de una crisis.